¿Cómo le va, Martín? Buen día, ¿cómo está usted? Muy buen día, doctora. Muchas gracias por atendernos. Para hablar, es un tema tan importante como tan actual, ¿no? Sobre todo con los hechos que se vienen dando últimamente en la provincia de Tucumán, en el ámbito escolar. Pero primero vamos a hablar de la jornada. ¿Cómo se ha abordado esta jornada de mediación escolar? Bueno, la verdad es que la jornada fue absolutamente exitosa. Había 200 directivos de los colegios católicos. Esta es una jornada organizada por la Junta Arquidiocesana y la verdad es que la mediación educativa se viene desarrollando de manera muy intensa en la provincia de Tucumán. Yo de manera personal desde el año 2006. Y esto tiene como objetivo poder promover instancias de diálogo en el ámbito educativo. Entonces, primero se forma a los adultos de la comunidad educativa para que luego esto sea trasladado a los niños, niñas y adolescentes. No nos olvidemos que tanto la Ley Nacional de Educación como la Ley Provincial de Educación, las resoluciones del Consejo Federal de Educación, establecen que el método de resolución de conflictos adecuados en las instituciones educativas es la mediación y la resolución adecuada de los conflictos a través del diálogo. Quiere decir que esto es una obligación legal. Por otro lado, la Constitución Nacional incorpora la Convención de los Derechos del Niño, que establece la obligatoriedad de que los niños sean escuchados en todos los ámbitos en los que se desempeñan. El Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 26, también en el mismo sentido establece que los niños deben ser escuchados. Entonces, esto es una preparación de los directivos para que luego esto sea bajado a los adultos de la comunidad educativa y se tome la decisión política de la mediación como método adecuado de resolución de conflictos en todas las unidades educativas. Así que la verdad es que ha sido un trabajo muy intenso, ha sido una jornada desde las 8:15 de la mañana hasta las 16:30, con una participación maravillosa, un involucramiento por parte de los equipos coordinadores que realmente nos inflaman el corazón de pensar que podemos construir la paz entre todos, y con los niños hay que hacerlo desde la más temprana edad para que ellos incorporen esta manera de comunicarse, incorporen esta manera de relacionarse y de gestionar los conflictos que son propios de la vida. No es excepcional tener conflictos. Tenemos conflictos desde que nos levantamos, me levanto, no me levanto, llegó la persona que me ayuda en casa, no llegó, los chicos se levantaron o no. Entonces, el conflicto es parte de nuestra vida, solamente hay que aprender a gestionarlo de manera eficaz y tener una mirada más humana. Doctora, para aquellos que somos ajenos quizás a este concepto que en el Poder Judicial también se viene desarrollando desde hace tiempo, ¿cuál es el rol de un mediador? Bien, el mediador es un tercero neutral. Neutral, es decir, no puede estar del lado de una de las partes o de las otras, que facilita la comunicación a través de herramientas comunicacionales, algo para lo cual está preparado de manera expresa, con un proceso que es la mediación, que es bastante flexible, pero que a través de audiencias con ambas partes o de audiencias individuales con cada una de ellas, va a tratar de que las partes puedan vislumbrar la solución de su conflicto. Para esto, por supuesto, es necesario contar con un mediador calificado, preparado en herramientas comunicacionales. No nos olvidemos que los mediadores del Poder Judicial han rendido concurso público de antecedentes y oposición para poder ser mediadores. Y de manera especial, los que trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley penal, somos especialistas en la temática. Así que esto significa que es un tercero que facilita el diálogo entre las partes. Bien. Cuando las partes llegan a un proceso judicial es porque entre ellos no han sido capaces de comunicarse adecuadamente.
Entonces el mediador va a crear un espacio, un contexto, un clima y herramientas como son la escucha activa. Fíjese esto que tengo que decirle que usted está haciendo de manera maravillosa, que es escuchar cuando hablo yo y yo escucharlo cuando habla usted. A veces nos cuesta mucho mantener el silencio para escuchar a la otra parte. Y esto es un buen ejercicio. Sí, vengo diciendo un concepto que no es mío porque lo han dicho muchos antes que yo, pero cada vez escuchamos menos para entender y escuchamos más para contestar aquello que se ajusta a lo que ya previamente hemos prejugado en nuestra cabeza. Tal cual. Esto de no abrir nuestro corazón y nuestra cabeza para escuchar al otro, y esto usted lo está diciendo de manera maravillosa, no estar pensando qué le voy a responder, sino a ver qué es lo que él me quiere decir, cuál es su necesidad, cuál es su interés, cuál es su prioridad, qué es lo que le está pasando. Y esto, la verdad, es que tiene eco en las relaciones de parejas, en las relaciones laborales, en las relaciones con los niños. Hay muchísimos malos entendidos porque estamos con tanto nivel de información que no nos enfocamos con atención plena para escuchar el otro. Doctora, ahí en el título de la jornada me parece un concepto que es muy interesante, que es la cultura del diálogo, que por ejemplo en el ámbito académico, esto no quiero generalizar, pero sabemos que ocurre. Por ejemplo, se ha perdido entre los padres y los docentes, que en algún momento fueron aliados en la educación, y hoy, por ejemplo, el hijo dice no me quiere aprobar porque no me quiere la docente, y el padre, en lugar de escuchar a la docente, la va a increpar. Hay cuestiones que hay que resolver que quizás no llevan al ámbito legal, pero que son importantes para la vida educativa. Sí, hay que resolverlo porque además nosotros siempre que pensamos en la relación de dos sujetos y en la crisis que puede haber entre dos sujetos, pensamos cuál es el interés común que tienen esos dos sujetos. Y en este caso específico, entre papás y docentes o comunidad educativa, el interés específico es el niño, niña o adolescente. Quiere decir que tenemos a alguien por quien trabajar en común. Así que lejos de enfrentarnos, tenemos que tejer un puente de oro a efectos de que podamos ayudar a que este niño niña o adolescente desarrolle su autonomía y sea un ciudadano crítico, comprometido, solidario, responsable, empático, pero todo eso es una tarea común. Si el docente critica al padre y el padre critica al docente, el niño no tiene un adulto referencial. Entonces, nosotros tenemos la obligación como adultos, de ser modelos para nuestras generaciones. Y esto no es una opción. El adulto tiene que estar en eje para que el niño pueda observar esta actitud. Entonces, asumir esta responsabilidad, y ayer lo decía maravillosamente Monseñor, que visitó la jornada, esta actitud cristiana, que cuando uno se pone a pensar, Cristo se encarnó y se hizo hombre, casualmente para vivir nuestra humanidad. Entonces yo como ser humano, ¿cómo no voy a entender la humanidad del otro? ¿Cómo no entender que el otro también tiene sus luces y sus sombras, sus virtudes y sus miserias? Entonces, esto es también una mirada amorosa, al decir de Maturana, de este proceso de transformación en la cultura del diálogo. Entonces, yo creo que lo que estamos buscando es eso. Fíjense, a veces nosotros no podemos creer la manera en que se enfrentan aquellos que tienen que ser nuestros modelos, como puede ser la clase política. Claro. Entonces, esto es un modelo para los niños. Así que yo creo que estamos en este proceso desde hace bastante tiempo, pero le quiero decir que en las jornadas de ayer observé un compromiso por el cambio de paradigma,
que es pasar de la cultura disciplinar a la cultura del diálogo. Así que han sido unas jornadas muy exitosas, con la hermosa visita de Monseñor también, así que creo que estamos en esto y creo que todos nos tenemos que hacer responsables. Doctora, cada uno desde su lugar, ¿no? Le transmito una interrogante que nos hace llegar Patricia, un oyente, que dice: ¿qué pasa cuando directivos o docentes del colegio no quieren resolver el conflicto? ¿Cómo hay que proceder? Por parte de los padres, me imagino que viene la pregunta. Sí, es fundamental acercarse al colegio y plantear cuál es la inquietud que tienen. Lo primero que le tiene que quedar claro es que si nosotros hablamos de la mediación, no es el directivo ni el docente el que lo tiene que resolver. Son las partes, con la ayuda de un mediador, que es quien facilita el diálogo. Y esa es la gran diferencia entre un juez y un mediador. El mediador colabora para que las partes puedan resolver su conflicto haciendo ejercicio de la autonomía de la voluntad. Entonces, el juez decide por las partes. Nosotros confiamos en las capacidades de los seres humanos. Entonces, nos sentamos en la mesa y ayudamos a que puedan encontrar una solución común. A veces la solución que encuentran las partes no es la solución que daría el mediador, pero es algo que a las partes les viene bien. A lo mejor las partes arreglan que el niño, para poder desarrollar bien su actividad educativa, como los papás están en conflicto, el niño viva con la abuela. A lo mejor yo como mediadora no lo hubiera hecho nunca, hubiera dicho, bueno, a ver, que esté una semana con cada papá. Pero eso es lo que de común acuerdo les viene bien a las partes y yo lo debo respetar. Entonces, esto es importante. Si lo que solicitan es que resuelva el conflicto un tercero o que el tercero colabore para que las partes lo resuelvan. Y el colegio tendrá que brindar un espacio para el encuentro de esas partes que están en conflicto. Bien. Doctora, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Un abrazo a la audiencia. Gracias por hacer trascender los beneficios del diálogo, de la mediación, de la cultura de paz. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Hablábamos con la doctora Dolores Suárez Larrabuque.